Muy buenas noches, mi nombre es Fabiola Ríos Fernández, alumna del turno noche del curso de reparación de equipos de cómputos. En esta oportunidad vamos a hablar de componentes que dañan al motherboard. Generalmente los usuarios no cambiamos la placa salvo que querramos actualizar el PC a una nueva generación de procesadores o hasta que se estropea. La razón principal de que una placa base falle es que los condensadores se deterioren por el tiempo, por el pasar del tiempo y el uso. Y a veces incluso pueden también llegar a tener fugas, lo que puede dañar a otros componentes de hardware del equipo. Otros motivos de falla también incluyen el calor, la electricidad estática y la humedad. Lo único que podamos hacer o podemos hacer es para evitar que la placa base falle, es mantener al PC lejos de condiciones ambientales adversas. Es decir, mantenerlo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y, por supuesto, se trata de que tu PC tenga un buen sistema de refrigeración, ¿no? Como aquí vemos. Los dispositivos de almacenamiento tienden a fallar cuando los de almacenamiento, valga la redundancia, tanto en discos duros como en SSDs, por su parte, los discos duros son mecánicos y con partes móviles, por lo que siempre también existe desgaste durante su funcionamiento. Los platos también pueden rayarse, el cabezal podría dejar de moverse e incluso alguna de sus partes móviles podría llegar a quedarse atascada. Y por otro lado también el SSD no tienen partes móviles, pero como bien sabemos, tienen fecha de caducidad, pues sus celdas tienen un límite de escritura, igualmente son susceptibles a las altas temperaturas y a los cortes de corriente. Lo mejor que puedes hacer para proteger tus dispositivos de almacenamiento es tener un SAID o al menos una regleta de protección contra las subidas de tensiones y cortes eléctricas, ya que es el principal motivo de que estos dispositivos se estropeen. La fuente de alimentación. Por supuesto que la fuente de alimentación son otro de los componentes que más fallan en una PC y que generalmente el motivo es porque son la entrada de energía de todo el sistema y aunque generalmente tienen sus propios sistemas de protección, son las más susceptibles de fallar por problemas eléctricos como cortocircuitos, subido de tensión, cortes de corriente. Según este mismo informe del que hablamos antes, en 1.15% de las fuentes de alimentación fallan de que termine su periodo de garantía. Aunque si no hay problema, las fuentes de almacenamiento pueden durar hasta 10 años sin problema alguno. Lo mejor que puedes hacer es tener una regleta protectora o un SAID para evitar problemas eléctricos, pero también se trata de que la fuente tenga siempre una buena refrigeración para evitar problemas de temperatura y asegurarte también de que tengas la fuente adecuada para tu equipo en un término de potencia, y lo ideal es que no sobrepase a un 60% de la carga de medida para minimizar su utilidad. Con respecto a los ventiladores, tienen un tiempo medio de vida entre fallos intensos e inmensos, se podría decir, del orden de 300,000 horas. Al fin y al cabo son componentes con un motor que está girando en todo momento, así que también tienen ciertas descargas, en mayor o menor medida dependiendo del tiempo de motor y que terminan fallando, ¿no? En el consejo más efectivo que podemos dar es para
poder dar para prolongar la vida de estos ventiladores es que realices pues una operación de limpieza, ¿no? Con cierta frecuencia, con cierta constancia, ya que el polvo, la tierra que se va depositando sobre sus aletas incrementa el peso, ¿no? Y por poco a poco ya sea se va desequilibrando el motor, ¿no? Generando en sí finalmente con mayor razonamiento y haciendo que pues mueran, ¿no? Mucho antes. La memoria RAM. La memoria RAM es uno de los componentes de menos fallan en una PC, ¿no? Su tasa de apenas el 0.20% y no en vano la mayoría de fabricantes de renombre dan garantía de por vida en estos componentes. Sin embargo, siguen siendo propensas a fallar, especialmente bajo condiciones de alta temperatura y de cortes eléctricos. A pesar de que la mayoría de memorias RAM del mercado ya están diseñadas para trabajar a temperaturas entre 0 y 85 grados centígrados, en los rangos más altos de la temperatura también pueden empezar a sufrir errores y corrupción de datos. Así que desde luego, para aumentar su vida útil, deberemos asegurarnos de que también de que estén bien ventiladas y a una buena temperatura, ¿no? Igualmente con una regleta protectora o un SAID es una idea excelente para proteger las memorias RAM de cortes eléctricos. Eso es todo. Muchas gracias.